Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, estimados amigos y hermanos? Un placer estar de nuevo con ustedes para compartir juntos el estudio de la palabra del Señor, que es pertinente para nosotros en este tiempo y que nos enseña a ver la situación que vivía el pueblo de Israel y cómo Dios nos da esta amplia visión para que nosotros podamos comprender todo este principio de lo que es el texto bíblico para nosotros y poder entender de esa manera lo que Dios tiene planificado. Vamos a continuar hoy día desde el texto 44 en adelante y esperamos avanzar un poco también hoy día. Pero antes oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe, nos moldee, nos coordine de acuerdo a tu presencia, Señor, y que tú nos puedas dar la dirección para actuar conforme a tus planes y a tus propósitos. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 16, donde estamos todavía, que es un largo capítulo, donde el profeta nos presenta al pueblo de Israel en toda su magnitud de lo que el pueblo estaba viviendo y lo que el pueblo estaba haciendo. Y hoy día vamos a hablar acerca de este pasado, este presente, este futuro de esta Jerusalén denominada como una ramera, de este Jerusalén denominada como una mujer que se prostituye
¿no es cierto?, esta comparación que Dios hace de esta mujer que se prostituye yendo tras los ídolos y la familia de ella misma. Y vamos entonces a este texto bíblico 44 y 45 que nos habla de esta Jerusalén. Dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. ¿Cuál la madre fue la hija? Esa es la idea, ¿no? Este refrán se dirá siempre en los días de Ezequiel. Se repite ahora esta idea, ¿no es cierto? Tu padre era amorreo, lo que pasaba en el capítulo, en los textos anteriores, texto 3, por ejemplo, y su madre Etea, e Israel actuaba como esas naciones paganas. Es decir, Israel comienza a actuar como una mujer pagana, como una mujer que no hace lo correcto frente a Dios. Hija eres tú de tu madre. Dios había llamado a Israel a que fuera una nación distinta. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos aparta, lo hace con el propósito de que nosotros seamos distintos a los demás, que seamos diferentes. Y al ser nosotros diferentes, podemos entonces influir en el medio donde nosotros estamos y no al revés. El propósito de Dios es que Israel pudiera influir en las naciones vecinas, en las naciones que estaban alrededor, para así poder entonces lograr alcanzar a otros, como ocurre en nuestro tiempo, que el propósito de Dios es que nosotros podamos influir en la sociedad para que podamos atraer a otros al Evangelio, atraerlos a Cristo, atraerlos al mensaje de salvación. Sin embargo, Israel había sido distinto, Israel había sido diferente, se había ido tras los dioses paganos, desechando la relación que tenía con Dios. Entonces, es extraño, pero que Israel sea como aquellas mujeres que desprecian a sus maridos, ¿no? Espiritualmente hablando, Dios es el esposo de la iglesia. Cuando Cristo venga, la Biblia dice que nosotros somos invitados a las bodas del Cordero para ir a vivir con Él. Por lo tanto, la iglesia hoy es la esposa. Esta esposa que se prepara, esta esposa que debe ataviarse, prepararse, acicatarse para ir al encuentro de su esposo en esta ceremonia nupcial eterna y maravillosa. Es la iglesia la que debe buscar su propia santidad para así entonces poder vivir de acuerdo a esos principios cristianos, a esos principios verdaderos de la fe. Es la iglesia la que hoy debe capacitarse espiritualmente y debe prepararse para ir al encuentro de ese Dios soberano y maravilloso. Estas hermanas de Jerusalén, como las llama esta hermana de la ramera, ¿no? Dice lo siguiente: y su hermana mayor es Samaria, ella y sus hijos que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijos, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellos. Fíjese que la Biblia aquí le está diciendo al profeta: ustedes no solo actuaron como ellos, ustedes no solo actuaron perversamente, ustedes no solo se apartaron de Dios, ustedes no solo se alejaron de Dios, sino que actuaron peor que ellos. Cuando los compara con Sodoma o con Samaria primero, ¿no es cierto? Esta es Samaria que edificó y que Dios enfoca este propósito al llamarle así, ¿no es cierto?, en este reino del sur, del cual era Samaria la capital, y en esta capital del norte que era Israel.
y que había sido conquistado hacía mucho tiempo. Jerusalén, una fiel, se había vuelto una ramera. Qué terrible. Qué terrible es cuando aquel hombre, aquella mujer, aquella iglesia que persigue adorar a Dios, que persigue servir a Dios, que persigue entregar su vida en adoración y en alabanza a Dios, se aparta de la fe, se aparta del camino, se aparta de la senda. Tu hermana menor, dice, era Sodoma. Ya era suficiente malo ser identificado con una ciudad como esa, con todas sus infames corrupciones. Por ejemplo, yo quiero leerles en Génesis capítulo 13, el versículo 13, nos dice algo en relación a esto, a estas abominaciones, ¿no? Y que nos invita a nosotros a pensar también. Dice el texto así: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y luego en el capítulo 19 nos invita a reflexionar en esta enseñanza de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, producto del pecado que ellas tenían. Es decir, se habían apartado de tal manera de Dios, se habían alejado de tal manera de Dios que Dios las abandona, Dios las deja a una vida perversa. Cuando el hombre quiere mantener esta vida de perversión, Dios lo deja. Ezequiel llama a Samaria la hermana mayor y a Sodoma la llama la hermana menor. No tiene que ver esto con una cuestión cronológica. Estos son simplemente términos hebreos que deben interpretarse como grande o pequeña, ¿no? Ezequiel tiene en su mente, tiene frente a él la importancia histórica para aquellos a quienes él dirige el mensaje. Estas naciones que se apartaron de Dios, y el profeta está hablando así. Algunos piensan, algunos teólogos, creen que esta asociación que se hace con Sodoma y Samaria era solo una cuestión poética. Probablemente lo que se piensa, ¿no es cierto?, es que Ezequiel tiene en mente estos dos grupos, tanto Samaria, que representa a aquellos que en el pasado se habían separado, se habían alejado de Dios, de Judá, y Sodoma, que representaba para ellos la escoria, lo vil, lo sucio, esta escoria de la sociedad cananea. Serían aquellos que no habían tenido ninguna lealtad a Dios. Por lo tanto, este hecho hace meditar, hace pensar que cuanto más el hombre se aleja de Dios, cuanto más el hombre se aparta de Dios, más se convierte en alguien absoluta y totalmente indeseable. Por lo tanto, presentarse delante de un Dios santo, estar frente a un Dios que es santo, no es tan sencillo. La santidad de Dios repele, por decirlo de una manera, a este pecador. Entonces, como esto fuera poco, dice, te corrompiste más que todas ellas. Es decir, Jerusalén, Israel, el pueblo de Dios, había ido más allá. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento la experiencia del apóstol Pablo, que nos habla, por ejemplo, de este joven que tenía la mujer de su padre. Dice, en la iglesia se están practicando cosas que ni aún se nombran entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Es decir, no es posible, hermanos, no es posible, amigos, que la iglesia se aparte tanto de Dios, que cometa actos peores que los que podría cometer alguien de fuera de la iglesia. Como diría un cantante cristiano, ¿qué te pasa, iglesia amada? Que no te emocionas. ¿Qué te pasa, iglesia? Cuando la iglesia pasa por esos momentos tan dramáticos en que todo lo que hagamos, todo lo que intentemos hacer, pareciera ser que nos surte los efectos que nosotros quisiéramos. No alcanza para todo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está pasando por un momento espiritual muy negativo. Como decía el predicador el domingo recién pasado en nuestra congregación, lo que pasa en la iglesia,
lo que usted hace, lo que usted realiza, afecta a la iglesia, tanto en lo positivo como también en lo negativo. Entonces, cuando usted espiritualmente se aleja de Dios, se aparta de Dios y comete actos impuros, eso afecta a la iglesia de Dios. Pero cuando usted busca la santidad de Dios, busca la vida con Dios, esa vida que busca amar a Dios por sobre todas las cosas, eso también afecta positivamente a la iglesia. Y eso bendice a la iglesia. Cuando la iglesia adora con lealtad, con amor, con dedicación, con espiritualidad profunda, eso bendice a la iglesia. Pero cuando la iglesia actúa de otra manera, entonces la iglesia se aparta. Los versículos 48 al 50 nos dicen de la siguiente manera, cómo se compara a este Israel con Sodoma. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Llegar a un estado que la indolencia espiritual afecte la vida de la iglesia y la haga indolente frente al pecado, por un lado, frente a la necesidad material, física de alguien, cuando afecta a la indolencia de la relación espiritual de los hermanos, a la comunión con los santos, cuando afecta al hecho de no querer reunirse, eso ya es absolutamente demasiado. No puede ser, no puede ser, no puede ser así. Luego los textos 41 y 52, la comparación con Samaria ahora. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ella, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, llevas tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado. ¡Qué terrible! Dice, una sociedad pecaminosa como Samaria no cometió las atrocidades espirituales que ustedes han cometido. Cuando una persona, fíjese que se escucha de pronto que un creyente, que un pastor incluso, ¿no es cierto?, sea un pedófilo. Eso es tremendamente dramático y sucio y afecta la vida de la iglesia a tal grado que la iglesia no puede crecer. Cuando hay pecado en la iglesia, el crecimiento de la iglesia disminuye. No puede haber crecimiento si la iglesia está en pecado. Si algún miembro de la iglesia, porque como dijimos, el pecado afecta. Avergüénzate. Haz conciencia y avergüénzate de lo que has hecho. No puede ser que actúes de esa manera. No puede ser. Hermanos, este es un mensaje absoluta y totalmente pertinente para nosotros hoy día. No es un mensaje para el pueblo de Israel solamente en aquel tiempo. Por cierto que sirvió y era el mensaje de Dios para ellos. Pero hoy es el mensaje pertinente para nosotros. Es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y leamos algunos textos más. Una promesa de restauración. Dice, yo pues haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también, y tus hijas, volveréis a vuestro primer estado. ¿No era tu hermana Sodoma digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad fuese descubierta? Así también ahora
llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos, las cuales por todos lados te desprecian. Sufre tu castigo, sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero me ha dicho Jehová el Señor: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Seré yo quien actúe de la misma manera que ustedes? Dice, haré volver a los cautivos. Dios aquí está haciendo una promesa a Israel. A pesar de aquello, siempre existe un remanente que busca a Dios. Y por lo tanto, Dios promete en este texto algún tipo de restauración. Dios promete restaurar lo que no estaba bien. Dios promete tomar sus manos a su pueblo. Dios promete abrazar a su pueblo, cobijarlo, amarlo, perdonarlo. Dios siempre, amigos, Dios siempre está buscando el propósito de restaurar a su pueblo, de salvar a su pueblo. No es el propósito de Dios que sus hijos se pierdan, al contrario. Pero dice, para que lleves tu confusión y te avergüences. Parte de la razón por la que Dios promete restaurar del cautiverio de Samaria y de Sodoma fue para humillar a Jerusalén. Humillarlos. Es decir, Dios promete restaurarlos. Pero cuando nosotros vemos que otros se arrepienten, que otros vuelven, la gente dice, pero ¿cómo es posible que este hombre vuelva a Dios? ¿Cómo es posible que esta persona, que era tan malvado, pueda volver a Dios? Ten por cierto, amigo, que el propósito de Dios es restaurar al hombre, atraerlo hacia sí, y que éste alcance la misericordia y el propósito de Dios. Luego los textos 60 al 63 dicen lo siguiente, y con esto vamos a terminar este capítulo. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¡Qué maravilloso es! ¡Qué maravilloso es! Yo tendré memoria de mi pacto. Es decir, me acordaré de lo que te prometí en los tiempos de tu juventud, cuando eras todavía una nación en formación. Me acordaré. Traeré a mi memoria el pacto que hice contigo. Traeré a mi memoria la promesa que te hice y te restauraré. A pesar de que lo que mereces es el juicio. Sin embargo, Dios nunca olvida su pacto. Dios nunca olvida el pacto con su pueblo Israel. Dios nunca olvidará el pacto que ha hecho contigo. Jamás. Porque Dios es eterno, ¿no? Porque el propósito de Dios siempre es alcanzar a su pueblo. Yo confirmaré mi pacto, dice. Enfatiza Dios. Dios enfatiza, confirmaré el pacto. El justo juicio de Dios vendrá y sería tan grande que Israel incluso se atrevería a pensar que no habría para ellos esperanza. ¿Cómo va a haber esperanza si el juicio de Dios está sobre nosotros? Pero aún en ese juicio de Dios, sin embargo, Dios una y otra vez promete confirmar
su pacto con su pueblo. Una y otra vez. Dios nunca abandona a los suyos. Dios siempre busca a su pueblo. Dios nunca te dejará solo. Dios dice que Él cumplirá su pacto del pasado. Ese pacto que prometió el día que te convertiste al Señor. El día que entregaste tu vida. Ese pacto que Dios hizo contigo es un pacto eterno. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta. No es hijo de hombre para que no cumpla sus promesas. Él siempre cumplirá para nosotros lo que ha prometido. Por tanto, usted debe buscar a Dios con todas las fuerzas de su corazón. No importa, usted que me está escuchando o que me está viendo en esta hora, no importa cuán lejos usted pueda estar de Dios. Recuerde, Dios recordará el pacto que hizo con usted. Porque Dios lo ama. Porque Dios lo ama. Y Dios no olvida sus promesas. Dios no olvida sus promesas. Al contrario, Dios recuerda lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Así es que en este análisis que hemos hecho de este capítulo 16, nos damos cuenta cómo a través de todo el capítulo Dios va presentando lo que Israel ha realizado. Pero una vez más, Dios tiene misericordia y perdona a su pueblo. Vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio y la próxima semana vamos a entrar al capítulo 17 del libro de Ezequiel. Una profecía extraordinaria de amor, de bondad, de misericordia. Una profecía de perdón, una profecía de esperanza. Porque en Dios siempre habrá esperanza. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, oramos a ti y te rogamos que tu Espíritu Santo dirija nuestras vidas siempre y que aunque caigamos en pecado, podamos volver a ti, arrepentidos, para alcanzar de ti misericordia, para alcanzar de ti perdón, para alcanzar de ti gracia, gracia sublime y maravillosa. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo miércoles, en un nuevo estudio del libro de Ezequiel, pero en esta oportunidad el capítulo 17. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues
pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.